Buenas noches, gracias por estar con nosotros. El día de hoy, Roberta Jacobson, secretaria adjunta de Estado para el continente americano, estuvo presente en la cumbre de negocios realizada en Querétaro. En ella, entre otros, participaron el presidente Peña Nieto y líderes políticos y económicos del país. Roberta, gracias por estar con nosotros, gracias por esta entrevista para Grupo Imagen Multimedia, para Excelsior Televisión y para el periódico Excelsior de Paso. Pero ahora, ¿cuál es la impresión que te llevas primero de esta cumbre? Bueno, primero gracias por esa oportunidad, pero también es mi primera vez en esa cumbre, así que yo no tengo muchas comparaciones con otras cumbres de negocios en México, pero para mí fue una oportunidad maravillosa escuchar de algunos de los mejores empresarios en México, académicos, políticos, investigadores, no solamente de la situación económica y comercial de México en ese momento, sino el lugar de México en el mundo y el contexto en que México está operando en el mundo. Y creo que esa cumbre se trata de todos los temas fundamental, de la Alianza del Pacífico, del TPP, de 20 años después de NAFTA, de la situación en Europa y qué significa para México, y cómo podemos nosotros también tocar el tema de la seguridad y cómo afecta la seguridad en México y en los Estados Unidos también y en toda la América del Norte, y cómo afecta la seguridad el tema económico y comercial. Así que fue realmente enormemente interesante. Y subrayaste un punto importante. Seguridad. Para los mexicanos ahorita es un tema extremadamente sensible, está en la calle, está en la boca de todo el mundo, sobre todo a partir de los últimos 35 días, de las últimas semanas, en Iguala, en otros lugares. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es la impresión que se lleva Roberta Jacobson de esa situación? Bueno, primero puedo decir que con los acontecimientos de los últimos días, eso fue un tema de Iguala, de la situación en Guerrero, que fue en los labios de todos los participantes en la cumbre, y incluso fue parte de la discusión con todos los participantes del gobierno, del sector privado, de los participantes internacionales, porque es una tragedia que es humano, no solamente una cosa abstracta, sino también para padres de familia, una tragedia humana. Y hay una investigación que está continuando por parte de las autoridades mexicanas. Queremos apoyar los esfuerzos mexicanos en clarificar qué pasó, en investigar y llevar a justicia las personas que están involucradas en eso. Pero también tenemos que recordar que para todos los países de América del Norte hemos visto problemas de violencia en los últimos meses. No podemos olvidar que en los Estados Unidos estamos todavía hablando de los problemas de Ferguson y cómo tomamos nosotros un diálogo nacional sobre problemas de violencia. El secretario Kerry justo hoy día está en Ottawa apoyando al pueblo canadiense después de los acontecimientos en Ottawa, que fue un shock para todo el pueblo, la nación de Canadá. Así que lo que tenemos que recordar es que la violencia y los problemas de seguridad tocan a todos nosotros y queremos trabajar juntos sobre ese tema, si en México o en cualquier parte de nuestro país. Sin embargo, este tema es de alguna forma, para muchos mexicanos parece desbordado. Claro. Parece desbordado, no solo es Guerrero, es Michoacán, es Tamaulipas, es toda una serie, es un reto considerable. ¿Cuál sería la forma en que los Estados Unidos, Canadá
estarían buscando la colaboración de seguridad de México? Bueno, como sabe, nuestra colaboración en materia de seguridad ha empezado hace algunos años con la iniciativa Mérida, y está profundizando nosotros la cooperación. Creo que tenemos una relación con el gobierno del presidente Peña Nieto muy profundo, muy fructífero para ambos lados. Está enfrentando México y todos los mexicanos una situación muy difícil. Necesitamos nosotros brindar todos nuestros esfuerzos para ayudar en eso. Esta situación en Guerrero, no lo más recién, es algo muy preocupante, y para terminar esa violencia, es violencia que ocurre en México, pero tiene efectos, raíces, vínculos transnacional. No se puede combatir esa violencia si es por carteles, por maras, por grupos criminales que son transnacional, que no respetan las fronteras. Y si nosotros podemos apoyar al gobierno mexicano con más información o más cooperación, más capacitación, vamos a llevar nuestros esfuerzos. También creo que es muy importante que continuamos como hemos hecho en el pasado, admitiendo francamente que es una responsabilidad compartida, y tenemos que combatir todavía el problema del uso de droga en los Estados Unidos. Hemos visto que el uso de heroína ha aumentado bastante en los Estados Unidos. La mayoría de la heroína viene de México, así que estamos en eso juntos. Yo creo que el discurso del presidente Peña Nieto hoy día en la cumbre fue realmente impactante, fue muy fuerte la voluntad de ese gobierno en enfrentar el problema de violencia, y con todo el gobierno, todo el gabinete, y él entiende muy bien, y en esa cumbre fue un lugar muy apropiado, que no es solamente un tema de seguridad, sino también es un tema económico también, porque no se puede avanzar México de lo máximo potencial si no se puede controlar el problema de violencia, y los mexicanos lo merecen. Eso me lleva a una pregunta doble. Por un lado, parecería que hay algunos obstáculos o algunos problemas con el Plan Mérida, con la iniciativa Mérida, digamos, en términos de derechos humanos. Y segundo, la cuestión de armas, con tráfico de armas. Bueno, sí, en el tema de derechos humanos, nosotros creemos que hemos visto problemas como esos, eventos recién, y estamos cooperando y preocupados sobre los eventos, pero cooperando con el gobierno en cualquier manera. Y con esos casos que continúa es preocupante, pero es obvio también que ha logrado algunos éxitos en los últimos años también. No olvida que hemos visto que hay varios casos que ha trasladado del sistema militar al sistema civil después de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una decisión muy importante de la Corte Suprema de México, que ya está implementado en México. Hemos visto que esfuerzos por parte del gobierno de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, que está avanzando ese tema en la policía, en las fuerzas de seguridad, y también en la policía estatal, porque sabemos que la mayoría de las fuerzas de seguridad están en los estados o en los municipios, así que estamos profundizando nuestra cooperación con los estados, paralelo y trabajando con los esfuerzos federales con algunos estados, porque para cambiar la realidad para los ciudadanos
tenemos que cooperar con el gobierno en brindar esos esfuerzos para respetar los derechos humanos al nivel estatal, etcétera, ¿no? El próximo siglo podría ser el siglo de Norteamérica, sí, y no el siglo chino. Pero, perdón, en los Estados Unidos, en México en alguna medida también, hay fuerzas que se oponen y son fuerzas muy importantes. Sí, yo creo que tenemos muchas posibilidades ahora, incluso en los Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, líderes en los 3 países que son bastante jóvenes, de una generación que ve un mundo global, interconectado, y una América del Norte que realmente tiene oportunidades. Tiene oportunidades dentro de sus sistemas nacionales que se puede realmente realizar mucho. Eso es la razón que tenemos las cumbres ahora de los líderes de América del Norte. El próximo va a estar en Canadá en el primer semestre de 2015, y ellos están hablando, por ejemplo, de cómo podemos cooperar y avanzar en áreas energéticas, que es una oportunidad que nunca hemos tenido antes, para autosuficiencia, por ejemplo, para exportar. Eso es algo muy nuevo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.